Si esto se hubiera hecho el viernes, probablemente. Don Miguel Ángel. Vamos, si lo hubieran hecho antes y si no hubieran subido los tipos de esta forma desaforada. Pero claro, eso es la conjugación del pluscuamperfecto de subjuntivo, que es mejor no conjugar en este negociado de lo que son las finanzas. El caso es que la Reserva Federal lo ha hecho bastante regulín, digo, previamente. Y ahora las decisiones que ha tomado, pues yo creo que son correctas, dadas las circunstancias, pero que no había que haber llegado a esta situación tan lamentable, ¿no? Desde mi punto de vista. Y sobre todo es porque la valoración de los bonos, o sea, esta gente lo que ha hecho es que ha comprado bonos al 1% o por debajo y ahora están al 5%. Hemos visto que el bono americano a 2 años ha caído del 5,27, quiero recordar de memoria, al 4,30 y tantos o algo por el estilo. Y entonces eso es una caída espectacular de rentabilidad y subida de precio espectacular. Y eso, bueno, pues digamos que esto anima a pensar que no se van a subir los tipos seguramente la semana que viene. Completamente de acuerdo, porque de hecho había anunciado la Reserva Federal pocas horas antes que a lo mejor subía los tipos hasta el 6%. Y ese ya fue la hecatombe en los mercados de bonos. De tal manera que muy probablemente, estoy de acuerdo con don Miguel Ángel, no se suban más los tipos por ahora. Segunda torpeza de la Reserva Federal en esta crisis. Pues claro, ya decir llevamos eso pocas horas antes. Y ya llevamos 2. Don Miguel Ángel, yo le pregunto siempre los lunes de que hay que estar pendiente esta semana, pero esta semana no hace falta ni que lo contesten porque estamos pendientes de lo que estamos. No, pero como está muy vinculado con lo que estamos hablando, de lo que hay que estar pendiente, claramente es mañana del dato de inflación. En Estados Unidos ya han cambiado la hora, con lo cual es a la 1:30, hay que estar pendientes de cuál es el dato de inflación, porque ese dato de inflación puede todavía hacer que la Reserva Federal se siga equivocando más y que piense, si el dato es malo, en seguir subiéndolos. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Y luego el jueves tenemos a Christine Lagarde, que no sabemos si se va a atrever. Desde luego a lo mejor los 50 puntos básicos que estaba hablando se quedan en 25, o vaya usted a saber en dónde se quedan en Europa. No sé cómo lo verás. Yo me atrevería a apostar un picho de tortilla que por lo menos ahora no va a subir, porque efectivamente hay un desconcierto enorme en los mercados, en este caso bancarios. No tiene por qué volverse a reproducir la situación del año 2008, pero siempre existe el recuerdo y la posibilidad. Hay que poner de manifiesto que justo en el año 2008 lo que hubo es una pérdida de confianza absoluta en el sistema. Los bancos dejaron de prestarse entre ellos, desapareció el interbancario y al no haber crédito, ¿qué sucedió? Que no hay consumo, que no hay inversión, que no hay crecimiento y que hay paro. Eso es exactamente lo que sucedió, el traspaso de una crisis financiera a una crisis real. Espero que eso no se produzca ahora, pero no sería adecuado una subida de tipos. Máxima teniendo en cuenta que cuál es el objetivo de la política monetaria, en concreto los tipos de interés, actuar sobre la demanda, frenar la demanda, y la demanda ya está bastante frenada. Por tanto, lo que tienen que poner de manifiesto y manifestar ya de una vez por todas es que hay que llevar a cabo reformas importantes en la fiscalidad medioambiental, en las restricciones, etcétera, porque ese es un componente estructural de la inflación del que nadie habla. Hombre, es que, no sé hoy, después de esto, pero ayer la tonelada de CO2 estaba a $90 y hace año y medio a 25. Bueno, vamos al meollo de la cuestión, el colapso del Silicon Valley Bank. El hecho de que la FED haya tenido que poner en marcha un plan de emergencia para toda la banca en su conjunto. Era un banco pequeño, se dirá, pues no se fíen, porque el agujero es del tamaño de medio Producto Interior Bruto español. Así es que cuidado con esto de que es pequeño, no pasa nada, no. De momento se han producido ya en cadena otra caída bancaria, la del Signature Bank. Vamos a ver qué pasa mañana con el First Republic Bank, que también está, si no caído, al caer. Y hemos preparado para ustedes un resumen de la situación en Estados Unidos. El sector financiero de Estados Unidos afronta su peor crisis desde la de 2018. Silicon Valley Bank, un banco con 40 años de trayectoria, ha tardado apenas 36 horas en colapsar. La mayoría de tenedores carecían de una póliza de seguros, unos depósitos que habían ido increciendo desde el pasado 2020, aumentando en un 86% en 2021 gracias al auge del sector tecnológico. Sin embargo, la liquidez creció más rápido que la capacidad del banco para ofrecer préstamos y por ello se invirtió el dinero restante en productos de renta
fija, como bonos del Tesoro e hipotecas a tipo fijo a 30 años vista. Tras tambalearse el sector tecnológico y subir los tipos de interés, los depósitos menguaron, así como los bonos que el banco compró cuando el dinero era barato, debiendo liquidar estos antes de su vencimiento, con la consiguiente penalización. Y todo para poder pagar los 42.000 millones de dólares que los clientes retiraron. Una retirada que provocó la quiebra de la entidad californiana, debiendo ser intervenida el pasado viernes. La consejera económica de la Casa Blanca enviaba un mensaje de tranquilidad. Lo que le diría a estos estadounidenses es que nuestro secretario de Tesorería y los reguladores bancarios, aquellos que vigilan y procuran la guarda de los ahorros, están observando todo de cerca y preparados para utilizar las herramientas que necesiten. Una llamada a la calma que se ha traducido en una decisión sin precedentes desde 2008. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia que finalmente sí habrá rescate para todos los clientes del Silicon Valley Bank y que este mismo lunes todos ellos podrán acceder a su dinero sin que dicho rescate recaiga en los contribuyentes. Idéntico plan se aplicará para el otro banco que había cerrado en las últimas horas, el Signature Bank. Aunque la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, había dejado claro que las reformas implantadas desde la crisis financiera de 2008, en la que se rescató a propietarios e inversores de grandes bancos, no se volverá a repetir, ¿significará este rescate el comienzo de otra gran crisis económica? Pues la pregunta está en el aire. Nadie tiene la última palabra de esto. Tendremos que ser pacientes, dejar pasar un poquito el tiempo. Sí tenemos que hablar de las repercusiones en Europa. HSBC ya se ha quedado con la filial británica del famoso Silicon Valley Bank por una libra, eso sí, por una libra. Y la repercusión en los bonos, que es el gran tema. Hoy han caído pues bastantes puntos básicos los bonos, como es lógico, lo que supone la mayor caída en apenas 3 días de la remuneración de los bonos desde octubre del 1987. Sí, efectivamente, hoy hemos tenido otro lunes negro más. Porque, curiosamente, siempre en el 87 también quiero recordar que no lunes. Sí, sí. Y en el 29 también. No, este era jueves. Pero toquemos madera, que no se vuelva a reproducir esa situación. Pero, evidentemente, hay una enorme convulsión en los mercados financieros, tanto de deuda como de valores. Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque, además, los reguladores tienen un gran dilema, aunque parece que ya han actuado. El dilema entre riesgo moral y riesgo sistémico. Tú, si cada vez que alguien hace mal intervienes y tapas el agujero, lo que estás favoreciendo es la toma de riesgos, obviamente. Pero hay que evitar el riesgo sistémico. Yo siempre lo he dicho, una fábrica es una tristeza que una fábrica de automóviles, por ejemplo, arda, pero arda sola normalmente. Es una tragedia, pero arde sola. En el caso del sistema financiero existe un enorme viento, que es el riesgo sistémico, que se traslada rápidamente un incendio a otros a través de lo que también se denomina el efecto dominó. Y por tanto eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay que poner un cortafuegos inmediatamente. Probablemente ese cortafuegos no sea suficiente, en cualquier caso, que es garantizar los depósitos de todos los clientes del Silicon Valley Bank, que además básicamente eran propietarios de startups, que ese es otro problema. También puede generar un cierto problema tecnológico si genera problemas financieros a estas empresas. Hombre, en lo similar al Fogaín nuestro han puesto que hasta el infinito. O sea, que iban a, bueno, que se hacían responsables de poder dar, con lo cual, pues bueno, eso lo que pasa es que la incertidumbre se manifiesta y por eso los bonos pues están subiendo como locos. Es que la subida de hoy es espectacular, que se va a ver en los que tengan fondos de inversión de renta fija a corto y a medio plazo, a media duración, una duración de 3 a 5 años también, pues bueno, van a tener unos resultados bastante interesantes en estos 2 últimos días. O sea que, quiero decir, como nuestros oyentes, muchos tienen fondos de renta fija, pues deberían estar contentos. Bueno, repercusiones para la banca española, eso es el gran tema. Si es justo y correcto que hoy pues hayan tenido un corte de pelo espectacular. El que más, el Sabadell, 11,81, pero CaixaBank, 6,24 abajo. Santander, 7,35 abajo. Unicaja, 7,78 abajo. BBVA, 8,24 abajo. Bankinter, 8,54 abajo. ¿Qué les parece? Pues una sobrereacción probablemente, pero es cierto también que estos bancos tienen una importante exposición también a la renta
pública en gran medida española, si bien es verdad que el gran expuesto es el Banco Central Europeo. Pero yo creo que ha habido una sobrereacción, a lo mejor lo dirá don Miguel Ángel, es buen momento para tomar posiciones en estos bancos, porque al final, afortunadamente hasta la fecha, el grado de morosidad apenas sí se está incrementando significativamente. Hombre, el asunto es que muchos estadounidenses están invirtiendo en Europa. Si ellos ven la situación que tienen allí, lo que hacen es que se levantan y venden aquí. Vamos, ya les venden por la noche, porque ya anoche a las 12 ya estaba viendo los futuros donde estaban. Y entonces lo que ha habido es ventas masivas de extranjeros, digo a nivel europeo me estoy refiriendo a posiblemente americanos, asiáticos, que se resguardan y dicen, oye, vámonos y ya compraremos más abajo. ¿Es momento de comprar? Pues oye, yo normalmente me gusta ver cómo caen los mercados y luego cuando ya veo el suelo ya decido de entrar. Hombre, ¿he entrado hoy? Sí, hemos entrado cubriéndonos las posiciones, pero no a pecho descubierto, de momento. Pues efectivamente, yo creo que en este momento estamos en un momento de enorme incertidumbre, pero insisto, primero se equivocó la Reserva Federal, pero ahora parece que ha tomado la decisión acertada. Pero vamos a ver hasta dónde llega el contagio y vamos a tardar algunos días en saberlo exactamente. Y sobre todo vamos a ver mañana la abogada Christine Lagarde, a ver qué decisión toma, porque a ver si va a subir 50 puntos básicos y entonces sigue la lía parda, ¿eh? Y además, eso sí que creo que hay que tranquilizar, hay una enorme diferencia con la crisis desde 2008. Aquí sí que se puede cuantificar la pérdida, porque básicamente es en bonos y por tanto son las pérdidas que se producen en esa renta fija. Pero ¿qué sucedió en el año 2008? Que no se sabía de verdad cuál era el valor de muchos de los activos que eran productos de la centrifugación, de productos buenos, malos, regulares, porque tú pensabas que tenías oro y a lo mejor lo que tenías es puro hierro. Como ocurrió, llovió y se oxidó. En esta ocasión se puede cuantificar mucho mejor la pérdida. Bueno, solo faltaría que no hubiéramos aprendido nada desde el 2007 hasta hoy, con lo que hemos sufrido todos. Bueno, necesito que ustedes opinen a propósito de la reforma de pensiones. Hoy hacía lo propio Alberto Núñez Feijóo. No hay reforma, solo un parche hasta el año 2025, para ir tirando hasta finalizar la legislatura. Solo pueden presumir de que han alcanzado un gobierno entre los socios, eso sí que es novedad. Y es un acuerdo que además, y como siempre, se basa en una sucesión de mentiras. La primera mentira es la que nos dijeron cuando plantearon que no era necesario hacer ajustes en las pensiones y que las cotizaciones ya eran suficientemente altas. Bueno, objeciones. Todas, porque realmente se supone que el ministro Escrivá, y le conocí muy bien en el pasado, quería llevar a cabo una reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Y fruto del gobierno y del matrimonio con los comunistas, le ha llevado a hacer justo lo contrario a lo que tenía que hacer para garantizar la sostenibilidad. En primer lugar, ¿qué hizo al empezar el año por motivos estrictamente electoralistas para contentar y tratar de captar votos en esos 9,5 millones de pensionistas? Pues revalorizar el 8,3% todas las pensiones, lo que es una barbaridad porque eso es anual acumulativo. Primer golpe muy importante y muy negativo a la sostenibilidad del sistema. Y ahora el siguiente, porque en este caso además se produce no una reducción de gastos, sino posiblemente un incremento de los gastos en las pensiones, por una razón muy sencilla, porque se siguen manteniendo los 25 años para calcular la base reguladora de cotizaciones cuando había que alargar a toda la vida útil. No se retrasa más la edad de jubilación, salvo que está previsto, y por otro lado, ¿en qué se basa todo el sistema? Que es verdad que tú puedes pasar a 29 años, ahorra un poquito, pero desechando los 2 años peores de cotización. Por tanto, ahí no hay ahorro de gasto. Más bien puede haber en algunos casos incluso incremento de gasto. ¿Y luego qué haces? Lo que jamás se podía hacer. Subir la fiscalidad sobre el factor trabajo, las cotizaciones sociales, que significa penalizar el empleo, penalizar la competitividad de las empresas y favorecer la economía sumergida, y luego perder en gran medida el sentido del sistema contributivo, es decir, que tu pensión depende de lo que tributas. ¿Por qué? Porque se ha creado un auténtico impuesto, no tiene nada que ver con las cotizaciones sociales, un impuesto sobre los sueldos altos, que según ellos son 54.000 euros. Sí, sí, y que puede hacer que muchos decidan que su futuro profesional no está en este país. Puede ser. Porque, claro, a muchos esto les supone que entre cargas sociales e impuestos el 54, el 55 o el 56% de lo que ganan. Si estás en Cataluña, más. Sí, que el futuro no está en este país o decida trabajar menos, o decida trabajar de otra manera
un poquito diferente, porque es que, claro, la verdad es sorprendente, bueno, suerte de que yo creo que esto va a tener poco recorrido, pero ya de momento... Bueno, yo creo que Esquivá ha hecho la reforma de urgencia y de tapadillo con los sindicatos para que en Europa, que están en horas bajas, le den por buena la reforma como si tal fuera, y no lo es. Y luego además tiene mucha razón Lorenzo Amor cuando dice que a veces el gobierno da la sensación que se cree que los empresarios son cajeros automáticos, porque sí, tiene cuando toda la necesidad, razón. van allí Tiene toda la razón. y saquean, ¿verdad? Bueno, es que hay que recordar que hace nada, es decir, el 28 de diciembre, crearon el impuesto sobre la banca. Ahora que vean las consecuencias, Sí, sí. precisamente, a ver lo que... Y luego, por otro lado, efectivamente, es que siempre lo hemos dicho, desde el año 93, que la reforma de las pensiones jamás podía venir desde el lado del incremento de las cotizaciones sociales, porque en definitiva es penalizar el factor trabajo cuando es tan escaso en España. No olvidemos que somos el país de Europa que tiene la mayor tasa de paro de Europa. Eso hay que recordarlo y esto es una contradicción. Lo que hay es que favorecer la creación de empleo, que haya más cotizantes y además alargar la vida de cotización, porque hay un dato que no se puede discutir. ¿Saben ustedes cuánto vivimos? Y ahora vivimos un poquito menos después del COVID. 725.000 horas. De esas 725.000 horas, que son 82 años y medio, ¿cuántas trabajamos? Pues los que trabajamos, 1 de cada 2, trabajamos 60.000 horas como máximo, 35 años. De tal manera que con el 8,5% de tu esfuerzo no te puedes mantener a ti mismo y a 1,1 persona más. De tal manera que con esos datos, ¿cuál es la idea? Hay que retrasar la edad de jubilación, concepto que no ha aparecido para nada en esta reforma. Bueno, algunos nombres propios habrá que dar que no sean bancos. Inditex subirá el dividendo un 30% después de anunciar unos beneficios históricos. ¿Cómo ve Inditex? Bueno, Inditex es un valor que me gusta, que suba el dividendo también me gusta, estamos comprados en Inditex y cubiertos, pero ahora hay que esperar, estamos en corrección, con lo cual no hay que acumular más posiciones, el que las tenga, que las mantenga, pero quiero decir que aunque haya dado esta buena noticia hay que esperar para que cuando el mercado se dé la vuelta, coger y entrar. Profesor Iranzo. Bueno, pues efectivamente, ahora hay que estar atento y de hecho hay una gran cantidad de instituciones que prefieren en este instante estar en liquidez, a ver qué pasa, y precisamente y atentos. Pero también hay que decir que otra de las alternativas de inversión importante, como eran los pisos de alquiler, también ha sido cercenada, porque hoy también aparecía la noticia que la banca ya no quiere entrar en la financiación de empresas, en este caso de viviendas de alquiler, por la inseguridad jurídica que se está produciendo. Por tanto, hay muy pocas opciones. Vamos a esperar un poquito y, desde luego, que llamen a don Miguel Ángel para que les asesore. Bueno, hablemos, último tema por hoy, las materias primas. Si tomamos datos del año pasado, a finales de febrero, y las actuales, resulta que, a pesar de la guerra de Ucrania, el trigo, el maíz o la soja son un 25 y pico % más baratos. Claro, es que hay que tener en cuenta que Ucrania, siempre lo dijimos, es el granero de Europa y prácticamente del mundo. De tal manera que cuando empezó el ataque, precisamente en febrero del año pasado, la gran duda es qué iba a ocurrir con las cosechas. Primero, si iban a destruir o no, y en segundo lugar, si iban a poder sacar y exportar o no. Esa situación se prolongó y esa duda durante bastante tiempo. Empezó a escasear en los mercados internacionales el grano, pero a partir de agosto se llegó a un acuerdo precisamente con Rusia para permitir precisamente la exportación por vía marítima, porque dado el volumen es imposible hacerlo por carretera, por vía marítima, ni ferroviaria, solo por vía marítima, abrir los puertos para favorecer estas exportaciones. Se vaciaron en su momento los graneros y ahora la duda es si va a ocurrir, pero como todo hace indicar que sí, porque les interesa a todos, pues eso está provocando una caída junto del precio, junto con una desaceleración de la actividad económica y por tanto la demanda de alimentos también. Sí, sí, vamos, eso es totalmente cierto. Lo que no sé es si este año no creo que hayan podido sembrar. Eso era lo del año pasado. Al menos no en todo lo que sembraban antiguamente, ¿verdad? Eso improbable. Lo que pasa es que siempre se buscan soluciones y hay otros países donde se puede... Bueno, pero vamos, esto es una situación ahora mismo actual, pero veremos a ver el futuro lo que nos depara. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con cierta inquietud hoy, a ver qué tal va mañana y pasado. Esto tiene que aposentarse. Eso sí, mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones y a ustedes por su interés y su atención, pero eso tiene premio. Les invito a ver a la vuelta de publicidad la redacción abierta con todo lo que trae la política.